La sesión de hoy va a corresponder al subtema que refiere al uso de software para poder pues, simular las expresiones que hemos estado obteniendo. De tal forma que me gustaría que me siguieran en esta sesión. Entonces para ello pues vamos a utilizar Simulink y vamos a ver la aproximación, bueno, la primera aproximación de Simulink. Vamos a conocer qué es, cuáles son sus herramientas, cómo accedemos a él y bueno, algunas generalidades. Para ello, pues bueno, les voy a solicitar que me apoyen abriendo su MATLAB. Yo voy a abrir el mío y bueno, vamos a esperar a que cargue. Esta es la pantalla típica de inicio de MATLAB. Recordemos que el directorio en el que nos encontramos trabajando va a ser importante debido a que nos va a permitir almacenar ahí pues los archivos, ¿no?, que generemos, ya sean los scripts o en este caso pues los documentos de Simulink que vamos a guardar. El directorio lo podemos observar en la parte de aquí, arriba de la ventana de comandos. Y en mi caso, pues bueno, yo estoy trabajando en el escritorio, ya que se me hace un poco más fácil acceder a los archivos que guarde, por si los requiero emplear en un futuro. Eh, bueno, recordamos que en esta sección, pues aquí podemos ejecutar algunas instrucciones rápidas y guardar algunas variables y después pues hacer algunos cálculos sencillos. Para acceder a Simulink vamos a ir a la parte superior en los menús y vamos a darle clic al icono que dice Simulink, el cual contiene, como podemos ver, un triángulo azul conectado a un cuadrado como naranja. Y bueno, se encuentra ubicado en esta parte de aquí. Entonces le vamos a dar clic. Y bueno, al darle clic nos debe de desplegar esta ventana que aparece en pantalla, en donde tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, nos muestra si nosotros ya creamos algunas plantillas. Si no, pues nos muestra que nos da la opción de un modelo en blanco. Y bueno, nos da, por ejemplo, diferentes opciones, ¿no?, para generación de códigos, en la parte de generar un folder de proyecto. Nosotros vamos a abrir este que aparece aquí, que dice el modelo en blanco. Entonces le vamos a dar clic en crear modelo. Y bueno, la ventana pues va a empezar a procesar la instrucción y al finalizar este procesamiento de la instrucción pues nos va a abrir una ventana similar a la que ahorita tengo en pantalla. Voy a maximizar la ventana y entonces lo que voy a tener aquí es un espacio de trabajo, es una hoja en blanco. Simulink es una plataforma que nos permite realizar programas a partir de una cuestión gráfica. Las instrucciones, como normalmente las conocemos, bueno, las definimos generalmente con una palabra y dependiendo de la instrucción va a tener ciertas características en donde nosotros podamos definir pues, las propiedades que va a tener esta instrucción. En este caso, pues es también similar, solo que las instrucciones las vamos a ir definiendo a manera de un diagrama o a manera de un esquema, de tal manera que nosotros vamos a poder encontrar las instrucciones en la parte superior izquierda, en este menú que dice Library Browser, que bueno, que va a ser la librería, ¿verdad?, de instrucciones. Entonces le damos clic y lo que nos va a generar pues bueno, es la apertura de esta ventana. En el lado izquierdo de esta ventana yo voy a tener el conjunto de la clasificación de las instrucciones por menú. Para que ustedes pues bueno, se den una idea, le voy a dar clic a alguna de estas y vean, por ejemplo, en el menú de Continuous, que refiere a, pues bueno, se llama así por la parte del manejo de funciones continuas.
pues puedo encontrar una función derivativa, puedo encontrar un integrador, una función de integración, y puedo encontrar diferentes instrucciones que, bueno, en este caso, pues algunas se relacionan, por ejemplo, con la parte de control, ¿no? Aquí esta instrucción es para el espacio de estados, una función referente a la función de transferencia. Entonces puedo encontrar varias instrucciones. Por ejemplo, si le doy clic a la parte del menú que dice discreto, pues bueno, voy a encontrar instrucciones referentes a variables o al manejo de variables que tienen una naturaleza discreta, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos la función discreta de un controlador PID que vamos a abordar más adelante, no en esta sesión, ¿no? Sino en sesiones más adelante, en unidades más adelante. Pero bueno, puedo encontrar una diversidad de funciones en este menú. Eh, También pueden colocar en operaciones matemáticas. Vemos que tenemos suma, vemos que tenemos un producto punto. Y bueno, ahorita vamos a ver la dinámica de cómo funcionan las instrucciones. El programa que vamos a generar el día de hoy pues va a estar enfocado como primera aproximación a el poder dar solución a una ecuación diferencial. En este caso, pues bueno, para que nosotros definamos este programa, pues voy a proponer que le demos solución a una de las ecuaciones diferenciales que resolvimos previamente. De tal forma que vamos a comenzar por la más sencilla, que sería la del sistema de masa resorte amortiguador. Para ello, pues bueno, lo que nosotros podemos hacer pues es recordar la expresión, ¿no? Entonces voy a poner aquí una notación. Ecuación dinámica del sistema masa resorte amortiguador. Y la ecuación dinámica pues la voy a reescribir. ¿Recuerdan cuál era la ecuación? Era m, que era la masa, que multiplicaba ¿quién? A la aceleración de la masa. Ajá, la aceleración de la masa que la habíamos colocado como x dos puntos. Entonces los puntos los voy a poner al costado. Así lo voy a expresar, x dos puntos. Y esto sumaba ¿qué? A un coeficiente de amortiguamiento por una velocidad. Ajá, el coeficiente de amortiguamiento por una velocidad, que es x punto. Y después a la constante del resorte por el desplazamiento. Y después a la constante del resorte que lo habíamos definido como k, ¿cierto? Y esto multiplicaba al desplazamiento, que es x. Esto aquí era igual. A A la fuerza. fuerza, ¿no? Ok, a la fuerza, ¿verdad? Que era la parte de la fuerza lineal que habíamos definido. Voy a incrementar un poquito el tamaño de la letra para que se vea mejor. Y bueno, cuando ustedes quieran colocar algún tipo de comentario en la pantalla, pues lo que tienen que hacer es simplemente le damos clic del lado izquierdo, aparece como una hoja, ¿verdad? Un cuadro de texto que dice anotación. Le dan clic, colocan el cursor en la pantalla de trabajo y pues ya van a tener esa posibilidad de colocar pues un comentario, ¿no? En el espacio de trabajo. Entonces lo voy a colocar de esta forma. Y yo creo que lo voy a poner en la parte superior. Como decíamos, el programa que vamos a generar en esta sesión pues va a ir enfocado a la solución de la ecuación dinámica que se encuentra expresada aquí, ¿no? Que ya expresamos en esta parte, que corresponde a la masa resorte amortiguador. Para ello, pues bueno, lo que requerimos es
primero, recordar la ecuación dinámica. Ya que recordamos la ecuación dinámica, nos vamos a fijar en cuántos términos tiene esta expresión. Si nosotros observamos la expresión matemática, pues bueno, tenemos aquí un término, tenemos otro término, después tenemos otro, serían 3. Y si nosotros igualamos a 0, esta fuerza pues pasaría aquí hacia el otro lado de forma negativa. Entonces podríamos considerar que realmente la ecuación en su totalidad pues tiene 4 términos, ¿no? Entonces, una vez que identificamos que se tienen 4 términos, lo que vamos a colocar es un punto que nos permita equilibrar o representar toda la estructura que vamos a tener en la expresión. De tal manera que nos vamos a ir al submenú de operaciones matemáticas y vamos a colocar este símbolo que se llama add, es la función add, y bueno, representa la sumatoria que nosotros podemos hacer pues a manera de definición de instrucción. Entonces, para declararlo, pues simplemente tomo el icono, mantengo el clic presionado y lo arrastro a la hoja de trabajo. Y bueno, y aquí ya se coloca, ¿no? Si yo presiono una esquina del icono, puedo hacer que esta función, pues bueno, se haga más grande, ¿no? En este sentido. Si yo le doy doble clic y mantengo sostenido, puedo desplazarlo de un lado a otro. La cantidad de signos que yo tenga de manera interna es la cantidad de términos que voy a definir dentro de mi expresión, ¿ok? Entonces, para definir el número de signos o para modificarlo, aquí veo que tengo dos signos. Significa que tengo definido 2 términos. Y para definir o para modificarlo, le tengo que dar doble clic en el icono. Una vez que le doy doble clic en el icono, va a abrir esta ventana que aparece aquí. Entonces nada más voy a ponerle mute a todos los integrantes para que la cuestión del sonido, ¿no? Ok. Bueno, creo que ya no hay nadie que se encuentre. O más bien ya todos apagaron sus micrófonos. Regresando a esta parte, pues decíamos que si nosotros damos doble clic en la parte de la función del icono, pues vamos a poder ver que hay una columna que nos dice, bueno, cuál es la lista de los signos que tú tienes actualmente definida. Estos signos yo los puedo modificar, les puedo dar otro valor positivo, un valor negativo, simplemente borrándolo y colocándole un signo menos o un signo más. De tal forma que haciendo el experimento, pues bueno, le voy a cambiar los signos, uno positivo y uno negativo, le voy a poner en OK y vean cómo en automático el bloque, pues ya que mantenía 2 signos positivos en la entrada, pues ahora tiene uno positivo y uno negativo. En este caso, la forma en la que voy a conceptualizar esta expresión o esta instrucción es que esto va a representar mi punto de equilibrio de mi ecuación. Entonces, yo siempre voy a buscar para definir las ecuaciones a través de esta metodología que vamos a emplear, pues voy a definir que la expresión de la ecuación sea así como se encuentra plasmada en la pantalla. Es decir, tenemos los términos relacionados a la variable de interés y sus derivadas de uno de los lados, y tenemos la entrada del sistema, que es aquella magnitud que perturba el sistema del otro lado. En este sentido, pues ya que tengo esta configuración, voy a definir los coeficientes con los signos que tienen, así como se encuentra determinada la función. Entonces podemos observar que tenemos 4 términos y que todos ellos son positivos. De tal forma que para definirlo simplemente colocaré 4 signos positivos.
así como lo estoy colocando en esta barra. De aquí pues le doy OK y vamos a ver que se modifica pues el bloque que teníamos definido. Esto significa pues bueno, que las flechas que van entrando al bloque van a ser entradas de la función, y las flechas que indican una salida de este bloque van a representar pues la salida, ¿no?, de la función. Es decir, lo que entra se va a sumar, va a ser la operación de suma, y el resultado va a salir por lo que conecte a esta flecha. Ya que definí el signo de cada uno de estos términos, lo que corresponde pues es ahora definir el valor de cada uno de estos bloques. Como estoy tratando con ecuaciones diferenciales, lo que voy a conceptualizar como tal es que a la salida yo voy a tener la variable que tenga el máximo orden. En este sentido, voy a tener que a la salida, a esta salida del bloque, yo tendré la variable x2 puntos, el comportamiento de la variable x2 puntos. Por tanto, para definir el primer término, lo que voy a hacer es tomar esta variable que está saliendo del bloque, x2 puntos, y multiplicarlo por m. Más adelante, ya que hayamos construido todo el programa, vamos a explicar el por qué tenemos aquí la salida de x2 puntos, ¿ok? Para definir el término el primer término relacionado a x2 puntos, pues tengo que ver las operaciones que está realizando este término. ¿Cuántas operaciones distinguen ustedes que tiene este término? 3 operaciones. ¿Cuáles serían? Las dos derivadas y la multiplicación por m. Ok, esa es justamente la parte de las operaciones que se tienen, ¿no? Las dos derivadas y la multiplicación por m. Sin embargo, en la parte de las dos derivadas, ¿se acuerdan que cuando aplicábamos la ecuación de Euler-Lagrange, pues decíamos que podíamos conceptualizar esa transformación lineal de la derivada como si fuera una variable adicional? En este caso podemos hacer lo mismo. Simplemente conceptualizamos que tenemos una multiplicación de m por la variable. Para esto pues tenemos que definir una función de multiplicación, y lo podemos hacer a través de este bloque que se llama ganancia. Entonces lo vamos a definir, simplemente damos clic sostenido, lo arrastramos y podemos hacer este bloque un poco más grande. De esta forma, lo que vamos a hacer para definir esta ganancia es conectar la salida del bloque a la entrada de la función que acabamos de definir. Y para tener un contexto claro, pues voy a definir qué es lo que estoy teniendo a la salida de este bloque. A la salida del bloque decíamos que tenemos x 2 puntos, la variable x 2 puntos. Voy a incrementar el tamaño de letra. De tal forma que aquí lo que estamos diciendo es lo que estamos diciendo en esta función es, bueno, voy a tener un cúmulo de entradas que bueno, ahorita no están definidas. Estas se van a sumar, y la sumatoria que se produzca a la salida de esta sumatoria, pues voy a tener la variable o el valor de x2 puntos. Una vez que tengo el valor de x2 puntos, lo ingreso a la función gain, y lo que va a hacer es que tomo el valor de x2 puntos y lo multiplico por lo que haya definido en esta función. Para definir la multiplicación o el valor que voy a multiplicar en gain, le doy doble clic, se abre el bloque de parámetros de la función, y en donde viene la ganancia especifico qué es lo que quiero multiplicar. En este caso, en mi expresión, pues tenemos la masa, por lo tanto voy a definir que multiplicamos la masa. Entonces nada más le voy a poner la parte de m, y le voy a decir, bueno, esto es ok, ¿no? Claro que ahorita me va a mandar un warning. ¿Por qué? Porque no he definido el valor de m, ¿no? Entonces hasta aquí ya logré definir el primer término, ¿cierto? Ahora necesito ir ahora al siguiente término. ¿Qué podemos observar en el siguiente término?
que tenemos ahora la parte de la constante b que multiplica a x punto. Entonces, ¿qué creen que deba de hacer para construir la siguiente función? Agregar otro gain en las entradas. Así es, agregar otro gain, pero encontrar la variable x punto, ¿cierto? Con un integrador, ¿no? Así es, si ya decidimos o ya definimos que la variable x2 puntos va a salir del bloque de sumatoria, pues entonces ya contamos con esta variable x2 puntos. Lo que necesito para obtener x punto es integrar esta variable, de tal forma que tengo que irme a buscar justamente esa instrucción, ¿no? Para ello, pues bueno, me voy al menú de continuous, que está aquí. Y aquí en el menú de continuous pues puedo encontrar la función que corresponde al integrador. Entonces simplemente la defino en el espacio de trabajo y voy a conectar la entrada de la función continua a la variable x2 puntos que se encuentra aquí. Y bueno, posteriormente a la salida de este bloque del integrador voy a tener definida la variable x punto. Entonces con esta parte pues ya puedo, digamos, ya puedo llevarlo a la operación de multiplicación. Bueno, hay algo muy importante que todavía nos faltó, ¿no? En el primer término. No hemos definido o no lo hemos asociado a la sumatoria, ¿verdad? A la parte de la ecuación. ¿Cómo lo vamos a asociar? Pues simplemente tenemos aquí que hemos definido x2 puntos que multiplica a m. Entonces tenemos x2 puntos por m. Pero lo tenemos de manera aislada, ¿cierto? Es decir, todavía no lo integramos a la sumatoria de la parte de la ecuación. Para integrarlo, tomo el extremo de la salida de este bloque y simplemente lo conecto con la sumatoria de esta forma. Para que nosotros podamos ordenar, por ejemplo, las pistas, ¿no?, que se van generando, simplemente doy clic sostenido sobre la línea y puedo arrastrarlo de un lugar a otro, ¿no? Esto es para cuestión de ordenar un poco los esquemas que vayamos construyendo. De igual manera, para no perdernos, voy a colocar qué es lo que tenemos aquí en la salida. Entonces voy a poner un bloque de texto y aquí lo que tendría sería la parte de x2 puntos, bueno, m, que multiplica a x 2 puntos. Y esto voy a aumentarle el tamaño de letra. Entonces este valor es el que tendría a la salida. De aquí esta línea carga ese valor y cuando llega a esta entrada se le añade que se integre o bueno, que se añada este término pero con un signo positivo como se está declarando aquí. Entonces bueno, aquí ya se completaría la integración de este término. Decíamos que de manera posterior, pues bueno, tenemos que ahora integramos a x2 puntos y la salida de este bloque pues va a ser la variable x punto. Tengo que llevar a una multiplicación otra vez, entonces necesito repetir este bloque. Si ustedes quieren copiar y pegar de manera rápida los bloques, lo único que necesitan hacer es colocar el clic, el cursor, dar un clic sostenido y presionar la tecla control y después lo desplazan al lugar donde ustedes quieran, sueltan las dos teclas y se copia automáticamente la función. ¿Ok? De esta forma nosotros tomamos ahora la salida de la función del integrador y lo unimos con la función de ganancia que declaramos más adelante. Vamos a recordar justamente la variable que tenemos ahora a la salida y pues habíamos dicho que aquí a la hora de integrar x2 puntos lo que tendremos es x punto. Aquí le voy a aumentar el tamaño de letra otra vez para que se aprecie de mejor manera.
Y lo que tenemos que hacer ahora es revisar el segundo término y ver a quién está multiplicando. Entonces x punto está multiplicando al valor b. Por lo tanto, pues vamos a dar doble clic aquí y vamos a cambiar la definición de m por b. Y vemos que cuando nosotros modificamos esa letra, pues en automático ya tenemos esta definición, ¿no? Ahora para concretar o para llevar la salida de esta función a que se integre o que se añada a la estructura de la ecuación principal, pues simplemente colocamos la salida, la unimos con el siguiente término, que sería el de aquí. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo los estoy integrando, bueno, estoy añadiendo más bien a la función los términos por orden. Es decir, x2 puntos, la salida la coloco en la de abajo, después la que sigue en la de arriba, y la siguiente pues la voy a definir de esta forma. Pero realmente no importa el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque estas funciones obedecen a la naturaleza de las expresiones matemáticas. Entonces tenemos una propiedad, ¿verdad? Por ahí en donde nos dicen que el orden de las sumatorias pues no va a alterar el producto, o bueno, el resultado más bien. De esta forma yo únicamente estoy haciendo esto para que se vea estético, ¿no? A la hora de que concluyamos el programa. Pero no tiene una razón distinta más que esa. En este sentido, pues bueno, voy a recordar qué es lo que tengo en esta función, a la salida de esta función. Y pues bueno, voy a decir que a la salida de esta función justamente tendría el término de b, que es lo que definimos dentro de la ganancia, que multiplica la entrada, la cual es x punto. Ok, aquí está definido. Y bueno, el tercer término nos dice que ahora tenemos la constante del resorte que multiplica a x. De tal forma que si yo tengo x punto, pues tengo que hacer algo similar, es decir, integrarla para obtener la variable x. Por lo tanto, presiono tecla control sostenida, le doy clic y me permite copiar, ¿verdad? El bloque. Entonces lo voy a colocar aquí. Y voy a unir la entrada del bloque con la variable x punto. Bueno. Y a la salida del integrador pues voy a tener la variable x. Por tanto nos fijamos en lo que requiere el término y el término siguiente pues nos dice que tiene la constante k que multiplica a x. Por lo tanto me voy al bloque de ganancia, presiono la tecla control para copiarla y la suelto en la posición directa. La salida del bloque de integración, perdón, con la entrada de ganancia, y de igual manera voy a definir aquí cuál es la variable que tengo, que bueno, en este caso pues va a ser x. X está entrando a la ganancia y multiplica lo que tenemos definido dentro. Entonces aquí necesitamos definir la constante k del resorte, ¿cierto? Y para ello, pues bueno, le doy doble clic y simplemente modifico la constante k del resorte. Y para añadir este término a la estructura de la ecuación, pues tomo el extremo, más bien la salida del bloque, y lo uno
a esta parte, ¿verdad? De la entrada del bloque de sumatoria. Y también voy a definir qué es lo que tengo aquí a la salida. A la salida, pues tendría la expresión de K que multiplica a X. Ok, entonces ya definí la región del lado izquierdo de la expresión matemática, de la ecuación diferencial, y ahora nada más me hace falta definir la fuerza. De esta forma, pues bueno, la entrada que nosotros tenemos es la que corresponde a la fuerza. Para definir la fuerza, yo voy a irme a la parte de la librería y esta entrada la voy a definir como una función determinada. Para ello le voy a dar clic en el menú Sources y voy a buscar la función que dice Step. En la parte de Sources nosotros podemos encontrar diferentes tipos de entrada. Todavía no vemos de manera formal pues el tema de las entradas clásicas para evaluar algunos tipos de sistema, pero podemos ir platicando acerca de ellas. ¿Recuerdan la definición de una entrada en términos de un sistema? No. ¿No es todo aquello que entra a un proceso de manera externa? Ok, más o menos está asociado a ello. La entrada de un sistema en la parte de control o en la parte de modelado, pues se define como la variable o la magnitud que va a perturbar al sistema. De esta forma nosotros podemos tener diferentes tipos de perturbaciones. Por ejemplo, podemos tener, si recordamos este sistema de masa resorte amortiguador, vamos a tener una masa, podemos ejercer una fuerza lineal, pero si nosotros imaginamos que con nuestra mano tomamos esa masa y la jalamos, pero nunca la soltamos, es decir, la jalamos con una misma fuerza, vamos a poder conceptualizar el tipo de entrada de rampa. ¿Por qué? Porque a través del tiempo nosotros ejercemos la misma fuerza y entonces esta fuerza, como el incremento es constante, pues vamos a tener que se genera este tipo de fuerza, ¿no? O de esfuerzo. En el caso del step, que va a ser una entrada de tipo escalón, lo que realizamos es que primero iniciamos en un tiempo cero, sin nada de esfuerzo, y a partir de un tiempo que definimos, por ejemplo, después de un segundo, después de 5 segundos, ese tiempo lo declaramos nosotros, comenzamos a ejercer una fuerza de manera constante y nos mantenemos en ese valor. Sería una situación similar a que si nosotros le pedimos a un compañero que empuje una caja y le decimos, bueno, cuando yo te diga que comiences, empiezas a empujar la caja, pero la condición pues es que el compañero la empuje con una fuerza constante. De tal forma que bueno, el compañero se prepara, se pone en posición, estaríamos posicionados en esta parte de aquí de la gráfica que aparece dentro del icono. Y esto justamente hace alusión a que si nosotros tuviéramos una gráfica donde en el eje de las X tengamos el tiempo y en el eje de las Y tengamos la fuerza. De tal manera que el compañero se va a esperar y cuando le digamos, bueno, el tiempo va a empezar a correr y cuando le digamos empuja, él aplica la fuerza completamente y después la mantiene durante un determinado instante de tiempo. Para nuestro caso, o el caso de este problema, ¿cómo quisiéramos evaluar o qué tipo de entrada creen ustedes que nos convendría ingresar al sistema para ver el comportamiento, por ejemplo, de la posición de este sistema a través del tiempo? ¿Cuál se imaginan ustedes? No me quedó clara la pregunta, profesor. Nosotros podemos colocar diferentes tipos de perturbaciones al sistema. Recordemos que este sistema pues es un sistema de masa resorte amortiguador.
El objetivo de haber planteado la ecuación dinámica es porque nosotros necesitamos encontrar una variable que nos diga cómo se está comportando el sistema ante un estímulo. En tal forma que si nosotros proponemos una solución a esta ecuación diferencial, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos una función que esté en términos del tiempo, pero que nos exprese pues la parte de posición, ¿no? Es decir, nos va a decir en qué posición se encuentra la masa en un determinado instante de tiempo. Ahora, recordando que existen diferentes entradas del sistema, nosotros podríamos tener en esta masa, podríamos simplemente aplicar una tensión instantánea, soltarla y después dejar que el sistema, pues de acuerdo a sus propiedades, mantenga un cierto movimiento. Ese tipo de entrada la vamos a conocer como un impulso. Por otro lado, pues tenemos la entrada escalón, que es la que tenemos definida aquí. La entrada de escalón es como si nosotros tomáramos esa masa y después de que pasara un instante de tiempo determinado, aplicáramos la fuerza, pero jamás soltáramos la masa. Es decir, vamos a mantener constante esa fuerza en el sistema. Entonces, este tipo de entrada pues no nos va a permitir apreciar el comportamiento natural del sistema, ¿cierto? Porque yo lo voy a forzar a llegar a un estado determinado. ¿Sí están de acuerdo en ese punto? Sí. Sí, Por lo sí, tanto, sí. el tipo de fuerza que yo, o el tipo de entrada que yo voy a querer seleccionar para este caso en particular, pues necesariamente tiene que ser una de tipo impulso, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo quiero aplicar una perturbación que sea únicamente durante un instante y después ver cómo se comporta el sistema. Si es ideal, pues va a tener oscilaciones de manera infinita, ¿no? Por así decirlo, porque no va a perder energía. Pero en este caso el sistema es real, es decir, tiene pérdida de energía. Por lo tanto, vamos a tener que observar que el sistema llega a un estado de reposo en algún momento del tiempo. Para modificar el tipo de entrada, pues tenemos que darle doble clic a la función. Y aquí vamos a encontrar algunos parámetros importantes. El primero nos dice que es step time, que es el tiempo de paso. El tiempo del paso lo que nos va a decir es en qué instante del tiempo yo voy a cambiar la magnitud. Ustedes observan aquí que en la gráfica que aparece en el icono tenemos una línea que pudiera ser en cero, después cambia a un máximo en un determinado instante del tiempo. Este step time a lo que se refiere es en qué tiempo voy a hacer este cambio. ¿Ok? Entonces aquí está definido un segundo por default. Entonces me dice, el programa comienza a correr y después de que se cuente un segundo, cambio al estado, ¿no? Cambio en una definición de un valor inicial, cambio a un valor final en este instante de tiempo. Entonces tiene un segundo para la condición de ese cambio. Lo vamos a dejar así. En este caso nos fijamos en el siguiente rubro y nos indica que es un valor inicial seguido de un valor final. Aquí lo que nos indica es, bueno, en qué nivel quieres que inicie. Aquí viene indicado en 0, entonces me está diciendo, yo voy a iniciar en 0, voy a mantener ese valor en 0 y cuando pase el tiempo que defines aquí arriba de step time, yo voy a cambiar al valor final, que es lo que viene reflejado en la gráfica de aquí. Tengo 0, pasa un segundo y cambio al máximo, que es el valor final. De esta parte, así como está, se define como una función escalón. Lo que voy a hacer es cambiarlo, voy a invertirlo, le voy a decir, bueno, mejor primero empieza en el nivel máximo y ya que pase un segundo, retira este nivel máximo y deja la fuerza en 0 para que yo pueda apreciar cómo el sistema va a oscilar con las propiedades que naturalmente tiene. ¿Ok? Entonces a la hora de que yo invierto los valores, pues ya estoy modificando la naturaleza de la entrada y la estoy definiendo como un impulso. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, profe. Sí. Ok. En ese sentido, pues bueno, los rubros que voy a modificar son estos de aquí, los tres, y le voy a poner en OK. Y si ustedes observan, cuando le doy OK, se modifica el icono de la función y me dice, bueno, aquí lo que me estás definiendo es que primero empiezas con el máximo, la máxima fuerza
y después llegas a cero o al nivel que hayan definido, ¿no? Ya que definimos este impulso en la función, lo que hacemos es conectar la función aquí. Y bueno, ya tenemos toda la estructura pues, de la ecuación dinámica. Hay algunas cosas que aún nos faltan definir, ¿verdad? Si yo corro este programa así como lo tengo, pues me va a marcar un error. Primero, pues la cuestión es que no he definido esta variable, tampoco esta y tampoco esta cuestión, ¿no? Que bueno, no es una variable como tal, son constantes, ¿verdad? Que definimos en el sistema. Y bueno, de tal forma que para que nosotros podamos definir la función o estos valores, hay dos alternativas, dos caminos. Yo me puedo ir a la página, o bueno, a la ventana del Command Windows que aparece en MATLAB aquí. Y en el Command Windows directamente definir los valores que va a tener la masa, los valores que va a tener la constante del resorte y los valores que va a tener la pérdida de energía. Esa es una de las formas. Sin embargo, cada vez que yo quiera correr mi programa, voy a tener que tener almacenados esos valores. En el caso de que yo corra mi programa en otra computadora, pues voy a tener que volverlos a definir. O por ejemplo, si yo corro otro programa y defino en mi script las instrucciones para borrar las variables, pues ahí se van a perder. Entonces, de manera particular, yo prefiero definirlas de otra manera, que es la manera que les voy a mostrar a continuación. Yo puedo dar aquí en la hoja de trabajo, clic derecho, y con el clic derecho irme al menú o al apartado que dice Model Properties, que se encuentra aquí marcado en la pantalla. ¿Ok? Entonces le doy clic y me lleva a la ventana de Model Properties. En esta parte de Model Properties yo me voy a ir a la parte de Callbacks, aquí en Callbacks, que es al lado de donde dice Main. Y ya que estamos posicionados en Callbacks, me voy a ir a init-func, que refiere a las funciones que van a ser inicializadas cuando yo corra mi programa. En este apartado le voy a dar clic en la parte derecha, en donde aparece el cuadro en blanco, el cuadro azul, bueno, con el contorno azul y que tiene el fondo blanco. Y aquí voy a definir el cúmulo de constantes que yo quiera que se definan, o bueno, que el programa llame a la hora de que yo corra mi programa como tal. Entonces lo que voy a hacer aquí es definir la masa. Como la simulación pues no nos da datos específicos, o sea, no nos pide simular un sistema con algunas características como por ejemplo el valor de masa, el valor de la constante del resorte o la constante de fricción determinada, pues yo voy a definir las que yo quiera, ¿no? Entonces a la masa le voy a poner un valor de 10. Las unidades en las que se encuentran definidas son en el sistema internacional. La constante del resorte, pues bueno, yo le voy a poner de 0.1. Y en la parte de la constante de la pérdida de energía, que podríamos atribuirla a la fricción, por ejemplo, le voy a poner un valor de 0.5. Y bueno, ya que haya terminado de definir las constantes que atribuyen a las propiedades de mi sistema, pues le voy a dar clic en OK. Y bueno, las variables ya se van a definir a la hora de que yo corra mi programa. Lo primero que se va a ejecutar es esas funciones que declaré en esa ventana o esas constantes que declaré. Las va a llamar y posteriormente que estén cargadas las va a correr el programa. ¿Ok? Ahora, ¿qué se imaginan que pase si nosotros corremos el programa? Pues bueno, van a haber dos situaciones. Primero, no hemos guardado nuestro programa, entonces
nos va a marcar por ahí un error. Y en segundo lugar, pues no vamos a ver una diferencia como tal. ¿Por qué? Porque no hemos desplegado la herramienta que nos permita ver el resultado de esta ecuación. Entonces, para desplegar esa herramienta, me voy a ir en la librería otra vez, en el buscador de la librería, y ahora le voy a dar clic en el submenú que dice Sinks, ¿ok? Este de aquí. El submenú Sinks nos permite determinar algunas herramientas para pues, que nos ayudan a visualizar la señal, por ejemplo, a desplegarla. En este caso, pues voy a desplegar este símbolo, o bueno, esta función que es la función de scope. Y la función de scope lo que me va a permitir es justamente pues apreciar o graficar, ¿no?, todos estos datos que se obtienen derivados de la salida de la función. Entonces, si yo coloco aquí, tengo la función scope y a la entrada yo le coloco cualquier variable, lo puedo enlazar a cualquier variable, puedo observar la gráfica de cómo se comporta pues esta variable a través del tiempo, ¿ok? Entonces con este enlace pues ya voy a poder visualizar esta variable que aparece aquí. Ah, bueno, pero si nos fijamos, yo lo enlacé a la salida de la ganancia, ¿verdad? Y como tal, pues a mí no me interesaría ver la salida de la ganancia. ¿Por qué? Porque estaría viendo este término que es K por X. Entonces lo que a mí me interesa ver es el comportamiento como tal de la posición, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué variable tendría que ver? X. Así es, X, ¿no? Entonces lo voy a colocar unido a X. Ok, y aquí está, ¿no? Lo que resta pues es grabar mi programa. Voy a guardarlo y lo voy a dejar así como viene definido. Entonces, bueno, ya se encuentra grabado el programa y para correrlo le tengo que dar clic en el icono que aparece en la parte superior que dice Run, ¿ok? Entonces, cuando empiezo a correr el programa, en la parte inferior me aparece que está compilando, me aparece una barra determinada y bueno, y si tengo por ahí algunas menciones, algunas advertencias, pues me aparecen, ¿no? En este caso, pues ya terminó de correr el programa. Para ver los resultados, le voy a dar doble clic al scope. Y me va a abrir el comportamiento que les había mencionado, ¿no? Que tenemos la parte de la parte del tiempo en el eje de las X y de acuerdo a las propiedades que yo les di, le di a mi sistema, pues bueno, lo que me va a mostrar es la modificación de la variable X a través del tiempo. En este caso no se alcanza a apreciar muy bien las oscilaciones, nada más vemos un segmento, pero en este sentido, si yo me voy a la parte de aquí arriba que dice Stop Time, puedo modificar el tiempo en el cual va a correr la simulación. De tal manera que ahorita voy a exagerar un poco para que vean qué tanto puedo extenderlo. Voy a ponerle 100 segundos y lo voy a volver a correr. Entonces ya terminó de correr el programa. Le voy a dar doble clic y vean cómo se observa, ¿no?, esta parte. Yo creo que bueno, pensaba que había exagerado el tiempo, pero sí, sí cae adecuadamente. Le voy a dar más tiempo. Le voy a poner 300 segundos. Y a la hora de abrirlo, vean el comportamiento que tengo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí les decía que en el eje de las Y tenemos la amplitud, que sería la amplitud de X, y en el eje de las X, pues tendríamos la evolución del tiempo. Lo que estamos viendo es la modificación de la posición que tiene la masa
referente del tiempo. Si nosotros recordamos nuestro esquema o el esquema de este sistema de masa, resorte, amortiguador, decíamos que la variable de interés era una masa. Bueno, voy a abrir la herramienta de Paint para que quede, para no dejarlo al aire. Recordamos que aquí tenemos una masa, teníamos un punto fijo, que es este de acá, y lo voy a colorear a lo mejor de, no sé, de azul, ¿no? Y que por otro lado, nosotros tenemos aquí un resorte. Ups. Un resorte. De aquí habíamos determinado una variable que nos iba a permitir ver los cambios de la masa, que se encuentra aquí. Esta variable le llamamos X y decíamos, bueno, esta es una referencia de posición, ¿verdad? Y lo que yo hacía es que aplicaba una fuerza determinada. Esta fuerza podía ser en este sentido o en el sentido inverso. Entonces yo la voy a perturbar con una fuerza determinada. Y esta fuerza va a ser instantánea de acuerdo a nuestro programa. Entonces la fuerza fue instantánea, se cargó en este caso con 1 newton, después se relajó la fuerza en cero y lo que estamos viendo es cómo esta masa comienza a oscilar, ¿cierto? Es decir, tenemos bueno, aquí no sé cómo podría hacerle para desplazarlo, ¿no? Para que se viera como la simulación, a lo mejor que la masa se está moviendo. Ok, tal vez así, ¿no? Tenemos que esta masa se le aplica la fuerza, se relaja y por efecto del resorte del conjunto, ¿no? De energía potencial y cinética del sistema, esta masa va a empezar a oscilar, ¿cierto? Va a hacer este tipo de movimientos hasta que eventualmente llegue al reposo. Dependiendo de las características del sistema, de qué características, del valor de masa, el valor de resorte y el valor de pérdida de energía, puede ser que el sistema oscile mucho o en su defecto que oscile poco, ¿no? ¿Cómo voy a ver estos cambios? Pues a través del valor de X. Cada vez, si yo mantengo fija la distancia al punto de referencia, si yo, digamos, desplazo la masa hacia la derecha, la magnitud en X va a incrementar. Mientras que si yo desplazo la masa hacia la izquierda, la magnitud en X va a disminuir. De tal forma que eso que estamos viendo en la simulación del programa, esta parte de aquí, esta curva, va a ser justamente el comportamiento dinámico del sistema. Estoy viendo cómo la masa se está desplazando hacia un lado, hacia un sentido o hacia otro sentido, dependiendo el tiempo que empieza a transcurrir. Y esto es lo que les comentaba. Nosotros vamos a ser capaces de identificar un estado en particular del sistema dinámico, o bueno, del sistema, a través del tiempo, simplemente conociendo la ecuación diferencial y a través de Simulink vamos a poder dar respuesta a esta ecuación diferencial. De tal forma que lo que vemos en esta ventana es la solución a la ecuación diferencial. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos también visualizar el comportamiento no solamente de la posición en X, sino de la velocidad y de la aceleración en X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les comentaba que el scope nosotros lo podemos conectar a una variable que nos interese analizar. Por ejemplo, en este caso, lo conecto ahora a la velocidad del sistema. Voy a correr esta velocidad, bueno, este programa, y voy a observar cuál es el resultado. Nosotros podemos observar cómo es el comportamiento de esta velocidad, ¿cierto? Nos dice, bueno, empezamos en cero, ¿por qué? Porque primero tienes una fuerza constante, ¿no? Y después, en tu siguiente punto, que es después de un segundo, cuando liberas, ahora se ejerce toda, pues bueno, la naturaleza del sistema y por tanto el comportamiento en velocidad va a ser este que describe el sistema. De tal manera que si yo les preguntara, ¿en qué puntos el sistema va a tener la máxima energía
cinética y la mínima energía potencial, ¿en qué posición? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿O cuál estrategia sería la que utilizarían para dar solución a esa pregunta? En donde la gráfica se vea más alta en el tiempo en el que la gráfica alcance su valor más alto en la X, punto. Así es, ¿no? En esa, ¿qué tendríamos? La máxima en energía, bueno, en energía potencial, ¿no? O la mínima, ¿no? Dependiendo del comportamiento. Por otro lado, para la cinética, ¿cómo le harían? Dijo que para la potencial, ¿en dónde dijo? ¿En la X o en X punto? Sí, en la X. Ah, entonces pues para la cinética en X punto, ¿no? Así es, Tendríamos... sí, justamente, ¿no? Recordamos la definición de las energías, vemos que la energía cinética pues es proporcional a la velocidad, por lo tanto donde tengamos la máxima velocidad vamos a tener también la máxima energía cinética. De tal forma que si nosotros quisiéramos comparar al mismo tiempo estas gráficas, lo que tendríamos que hacer es abrir una función que nos permita pues justamente realizar eso, ¿no? Y bueno, para ello voy a irme al apartado de Signal Routing en la librería de las funciones. Y aquí voy a encontrar una función que se llama MUX, que refiere a un multiplexor. Esta función la voy a declarar. Acuérdense que únicamente arrastro la función para declararla. Incremento el tamaño de esta función. Y lo que voy a hacer es conectar la salida del MUX a la entrada del scope. Y si ustedes se fijan en el MUX, pues tengo dos salidas. Si yo le doy doble clic a la función, me va a decir qué número de entradas es lo que las que tú quieres, ¿no? Entonces aquí puedo cambiarle al número de entradas que yo necesito y aquí se van a ir añadiendo. En este caso, bueno, lo voy a dejar aquí y de esta forma yo puedo conectar dos variables, o bueno, dos entradas. Voy a conectar X y X punto. Y como les decía, la salida de la función MUX lo voy a conectar al scope. Ya que tengo la conexión al scope, lo voy a correr. Y lo que voy a tener ahora va a ser la superposición, ¿no? Por así decirlo, o el contraste de las dos funciones o de las dos entradas que yo estoy monitoreando. De tal manera que puedo aquí comparar en el mismo instante del tiempo cómo se va comportando la velocidad de acuerdo a la posición de mi sistema. Y vemos que la máxima velocidad, que es la curva amarilla, el máximo punto de velocidad, no se encuentra en los mínimos ni en los máximos de posición, ¿verdad? Sino que se encuentra ¿en dónde? En el punto de inflexión de la curva aproximadamente. De tal manera que el punto, ¿no? Con la máxima energía cinética, que es este punto de aquí, ¿en qué posición correspondería? Pues correspondería en donde la masa está cruzando por el cero de referencia que habíamos colocado a la hora de establecer nuestro modelo. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, Sí, profe. sí, no sé si me doy a entender bien de esta. Sí. Pero bueno, la facilidad y la utilidad de esta herramienta es justamente esto, ¿no? Que nos permite conocer las propiedades de un sistema, nos permite conocer el estado de un sistema y lo más importante es que nos permite conocer el conjunto de valores que son solución a esta ecuación. Vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos extraer estos datos para que después podamos interpolarlo con un polinomio y generar una función.